@lanubeblu, @Blue Radio Co. Síguenos en X y conéctate con la información de La Nube. W, le quiero presentar a Camilo Prieto. Él es director general de la Red Nuclear Colombiana. Yo no tenía ni idea de que teníamos una red nuclear colombiana. Pero además es embajador académico del Instituto Mundial de Seguridad Nuclear en Colombia, pero además es médico, pero además también está vinculado con temas de ayudas humanitarias. Me estaba contando antes de la entrevista que acaban de mandar un avión con ayudas para el Chocó. Y bueno, como sabemos que tenemos un invitado súper preparado, muy ocupado, vamos a ir al grano con nuestra entrevista el día de hoy. Pero primero, Camilo, bienvenido a La Nube. ¿Y cómo están las ayudas para el Chocó? Hablando un poquito de todo lo que está pasando con el terremoto en Colombia. Pues mira, yo debo decirles que tengo una profunda gratitud y es un contraste de emociones, porque en medio de la tragedia que está viviendo nuestro país hay un despliegue enorme de solidaridad y de confianza. Estamos enfocados con la Red Nuclear Colombiana y con el Movimiento Ambientalista Colombiano, con la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, en un despliegue particularmente hacia el Chocó. Esta campaña se llama El Chocó Te Necesita. Ya mandamos un avión cargado con dispositivos médicos al Hospital San Francisco de Asís. Mañana parte una tractomula con 30 toneladas de ayuda humanitaria y el sábado estaré viajando en una misión médica también para el departamento de Chocó. Entonces aprovecho para darle las gracias a toda la audiencia de La Nube y de toda la gente que se ha sumado desde diferentes regiones de Colombia a impulsar estas campañas. Hay gente que está sufriendo y qué bueno que tengamos esa vocación en Colombia de apoyar a los demás. La gente está muy unida, puede que no estemos in situ, que no estemos en el lugar levantando escombros, pero creo que a veces podemos ayudar de otras formas y apoyar a todos los afectados de muchas maneras, de muchas maneras. Y usted, pues, que ha estado en misiones humanitarias, puede entender que así es. Sí, y sabes que quiero decir algo corto de esto. Yo siento que en Colombia nos unen las causas, nos une la solidaridad y muchas veces nos dividen algunos líderes políticos. Y en eso hay que evitar caer, sino enfocarnos en lo verdaderamente importante. Así es, muy bien. Punto de aparte, renglón seguido, vamos a hablar entonces, Camilo, sobre la tecnología nuclear en nuestro país, que desde hace 60 años la tenemos y ahora estamos buscando en convertirla una apuesta para el futuro. ¿Cómo es posible que tengamos energía nuclear hace 60 años en nuestro país y poco se conozca de esto? Cuéntenos un poquito de la historia de Colombia en este aspecto. Mira, somos el único país de América Latina que tiene un reactor nuclear de investigación que no produce ninguna sustancia con aplicaciones médicas industriales. Eso ya llama la atención, ¿no? Son, lo dijiste muy bien, 61 años. Hemos estado en un rezago tecnológico frente a la región que es inaceptable, a pesar de que en Colombia hay un muy buen desarrollo de tecnologías nucleares, particularmente en medicina, para seguimiento y tratamiento del cáncer, aplicaciones también industriales, pero estamos muy quedados. Nosotros deberíamos ser autosuficientes para la producción de esos insumos, que no nos toca importarlos, de esos insumos para las unidades de medicina nuclear, para poder tratar cáncer, por ejemplo, cáncer de tiroides. Eso lo tenemos que importar, eso no lo producimos nosotros. Tampoco tenemos otro tipo de reactores, como son los reactores que generan energía eléctrica, que esos son otro tipo de reactores, como si lo tiene Brasil, lo tiene Argentina y lo tiene México. Y hace 4 años nos detuvimos a pensar qué es lo que está pasando con Colombia, porque en ese momento, hace 4 años, tuvimos un desabastecimiento de escoesto. Esto fue muy doloroso. En noviembre de 2022, más de 3.000 pacientes con diagnóstico de cáncer se quedaron sin atención. Tuvieron que cerrar las puertas de las unidades de medicina nuclear porque hubo desabastecimiento. Entonces, cuando nos preguntamos qué estaba pasando, es que el sector nuclear de nuestro país está ciertamente asfixiado. Y entendimos que esa asfixia no se está dando por el talento humano, ni por la investigación, ni por los programas académicos, sino básicamente un problema regulatorio que necesitábamos corregir en Colombia. Camilo, ¿cuál era ese problema? Justamente porque en mucho la medicina y la energía nuclear, que son como los usos más efectivos de este tipo de reactores, requieren ciertos materiales que no se consiguen fácilmente en nuestro país. Pero que también importarlos tiene muchísimas regulaciones por el peligro que también implica el uso de los mismos materiales para otros fines.
Entonces, ¿cuáles son esas regulaciones o qué es lo que está frenando el desarrollo de la tecnología nuclear en diferentes áreas de nuestro país? Mira, el punto determinante que está ocurriendo es el siguiente. Nosotros tenemos un operador nuclear, donde está el reactor, es el Servicio Geológico Colombiano, ¿sí? Y a su vez el Servicio Geológico Colombiano está dentro del Ministerio de Minas y Energía, que es el regulador, es decir, el operador está dentro del regulador. Eso genera una cantidad de conflictos de interés que están prohibidos en el mundo, prohibidos, y eso nos ha tenido frenados para poder acceder a las tecnologías nucleares. ¿Qué hicimos en 4 años? Logramos realizar 25 mesas técnicas a nivel nacional, con organizaciones de pacientes, con universidades, con políticos de diferentes sectores. En esto quiero resaltar el liderazgo de, en ese momento, partido de gobierno de la representante María del Mar Pizarro, partido de oposición, el representante Juan Espinal de Centro Democrático, y un partido de centro, Partido Liberal, Hugo Archile. ¿Por qué menciono políticos? Ustedes dirán, pero ¿esto por qué es importante? No, es que fue fundamental el liderazgo de estos 3 congresistas para establecer un diálogo nacional y logramos generar una concertación de todo el político que nos permitió avanzar en el Congreso y que se aprobara por unanimidad el proyecto de ley, y que en este momento ya no sea un proyecto, sino sea una ley de la República que fue sancionada por el expresidente Gustavo Petro. Camilo, hablemos un poquito acerca de qué significa este tema nuclear, de tener una planta nuclear, de tener, porque pues Chernobyl nos dejó un mal sabor y el común de la gente cuando se habla de un tema nuclear dice esto va a explotar y aquí todos nos vamos a envenenar. Pero la nube se caracteriza por explicar la tecnología y en ciertas oportunidades la ciencia en un lenguaje muy sencillo. Así que es importante que le expliquemos a las personas por qué es fundamental que nuestro país esté desarrollando estas leyes, que esté metido en este tema nuclear y por qué es importante que avancemos en la tecnología al respecto. O sea, en la aplicación aparte de la medicina, también para qué nos va a funcionar tener toda esta energía nuclear y todo lo que tiene que ver con este asunto. Sí, hay una parte muy importante para aclarar. Haces varios comentarios muy necesarios de tocar. El primero de ellos, quiero aclararle a toda la audiencia de la nube que jamás un reactor nuclear puede desarrollar una explosión nuclear como una bomba. Ni siquiera Chernobyl, que ha sido el peor accidente de la industria nuclear, fue una explosión nuclear. Fue una explosión química con contaminación radiológica, es decir, presión, calor, y que terminó disipando a la atmósfera y al área material radiactivo. Correcto, y fue grave, fue grave. Pero Chernobyl es nacional que no podría reproducirse en la actualidad porque en ninguna parte del mundo hay un reactor como el que había en Chernobyl. Y en ninguna parte del mundo hay un reactor como el que estaba en Chernobyl, que estaba metido en una fábrica, como en un edificio industrial. Es una locura, sin ningún edificio de contención. Eso era una locura, una completa irresponsabilidad. Y tercer elemento es que en Chernobyl estaban haciendo un experimento. Es decir, no es que la planta haya fallado, ¿no? Que hubiera habido algo que no, que teníamos todo controlado y de pronto se descontroló. No fue así. Sino que lo que aconteció acá fue un error humano de operación, de ponerse a quitar los controles de seguridad, lo cual es absolutamente inaceptable, pero eso fue lo que en ese momento pasó. Y el otro punto relevante que quiero destacar es que en Chernobyl murieron 50 personas. Murieron 50 personas. Gravísimo, sí, murieron 50 personas. Pero el peor accidente de la industria de la energía no fue Chernobyl. Fue la ruptura de la presa Banqiao en China en los 70s, que dejó más de 100.000 muertos. Y no por eso el mundo dejó de hacer represas. Lo que hizo el mundo fue perfeccionar las tecnologías ingenieriles de las represas. Lo mismo ha pasado con la industria nuclear. Entonces fíjense que no hay ninguna serie hablando de la ruptura de la presa Banqiao, sino está toda la atención concentrada en Chernobyl. Pero también quiero decirles que la seguridad que hay en las plantas nucleares es tal que la energía más segura del mundo es la nuclear, incluyendo accidentes. Hay un indicador que nos muestra que, comparándola con todas las tecnologías, la nuclear es la más segura. Entonces, ¿qué implicaría para el país
Por un lado, tener mayores herramientas contra el cáncer, eso quiero dejarlo muy concreto. Y segundo, a futuro, mayor seguridad energética. Y también mayores herramientas para adaptarnos a cambio climático. Es que hay que pensar una cosa, Camilo, para compartírsela también a los oyentes, que la fuente de energía, de corriente, en la mayor parte de los países desarrollados, es justamente la energía generada en plantas nucleares. Las plantas que hay en Estados Unidos, en China, en Europa, etcétera, etcétera, son las plantas que le proveen la corriente eléctrica, la energía eléctrica a todos esos países que no dependen como nosotros de la energía hidroeléctrica o de la energía térmica. Y ese es uno de los desarrollos de la energía nuclear, así como la capacidad para poder utilizarse en la medicina. ¿Qué tan lejos estamos? Porque ese es otro tema. O sea, sí, la regulación puede que cambie, puede que se arregle rápidamente, pero ¿qué tan lejos estamos para poder tener lo que queremos o nivelarnos con otros países en este término, el término de lo que se puede hacer con la energía nuclear? Para poder tener nucleoelectricidad, es decir, estamos poniendo el ejemplo, vamos a la circunstancia de Francia, que el 70% de su electricidad proviene de la nuclear, estamos hablando de más o menos unos 10 años, si Colombia empieza a dar una discusión seria frente al tema. Para tener más herramientas contra el cáncer, esto va a ser muy rápido, para que Colombia pueda importar más ciclotrones y que podamos fortalecer unidades de medicina nuclear. Esto puede ocurrir en el lapso de un año. Ya para tener un reactor nuclear de investigación y producir isótopos, eso sí se puede demorar más, también entre 8 a 10 años. Pero es un asunto en el cual el país debe empezar a prepararse inmediatamente, porque no podemos seguir experimentando el residuo tecnológico del cual pues les estaba hablando que vive nuestro país frente a la región. Pues Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito cómo estamos en términos de tecnología nuclear. Nos encantaría seguir conversando sobre el tema y seguramente lo haremos en próximas ediciones de La Nube. Camilo Prieto, director general de la Red Nuclear Colombiana, con nosotros a esta hora. ¿Y nos vamos? Sí, terminamos así. Fue un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche. Que la pasen bien. Chao.